Este avión no es para ti. Una azafata blanca torturó a un niño negro hasta que perdió el conocimiento. La tripulación se queda paralizada cuando llega su padre, que es el director ejecutivo. Sarah Kingston, de 10 años, se desplomó en el pasillo del avión y su pequeño cuerpo cayó al suelo. Jadeaba en busca de aire, sus labios palidecían, su inhalador a escasos centímetros, pero imposiblemente fuera de su alcance. La azafata Christine Parker permanecía de pie junto a ella, con los brazos cruzados, negándose a ayudar. Todo comenzó en el momento en que Sarah abordó un vuelo de Dallas a Seattle. Era la primera vez que viajaba sola, una niña valiente, con trenzas y una mochila morada, que iba a visitar a su tía durante las vacaciones de primavera. Christine Parker, una azafata rubia de unos 50 años, la detuvo inmediatamente, la obligó a vaciar toda su mochila en el pasillo mientras otros pasajeros observaban y la hizo cambiar de asiento. La humillación ya había comenzado. A los 30 minutos de vuelo, Sarah pidió agua amablemente. Christine la ignoró. Sarah volvió a preguntar. Christine estalló. Lo recibirás cuando tenga tiempo. Pasó 1 hora. 2 horas. Sarah seguía sin tener nada para beber. Cuando pulsó el botón de llamada, Christine la acusó de perturbar el vuelo. Los pasajeros a su alrededor asintieron. «¡Qué malcriados son estos niños!», dijo una mujer. «Sin educación en casa», murmuró otro. Cuando Sarah necesitaba desesperadamente ir al baño, Christine la hizo esperar 25 minutos agonizantes, humillándola delante de todos. Durante el servicio de refrigerios, Christine sirvió comida a todos los pasajeros excepto a Sarah. Cuando Sarah preguntó por qué, Christine respondió: «Los pasajeros que pagan tienen prioridad». El padre de Sarah había pagado su billete, pero a Christine no le importó. Un hombre de negocios llamado Robert intentó darle agua a Sarah. Christine le bloqueó el paso, amenazándolo con que lo expulsaran. Una madre llamada Jennifer intervino diciendo que esto estaba mal. Los demás pasajeros se volvieron contra ella, siempre haciéndose la víctima. Dijeron que la azafata solo estaba haciendo su trabajo. 3 horas de tortura. 3 horas en las que a una niña de 10 años se le negó agua, comida y dignidad. Y entonces empeoró. El estrés desencadenó el asma de Sarah. Intentó alcanzar su inhalador, pero sus manos temblorosas lo dejaron caer. Entró rodando en el pasillo. Sarah jadeó: «Ayuda, por favor». Apenas podía respirar. Christine miró el inhalador en el suelo, miró a Sarah, que palidecía, y dijo: «Lo has dejado caer. Recógelo. No soy tu criada». Robert gritó: «Está sufriendo un ataque de asma». Jennifer corrió a ayudar. Pero ya era demasiado tarde. Sarah entró tambaleándose en el pasillo, con la vista borrosa y el pecho agitándose desesperadamente en busca de aire. Dio 2 pasos y se desplomó, golpeándose la cabeza contra el reposabrazos, y su pequeño cuerpo quedó completamente inerte. La cabina se convirtió en un caos. Un médico salió corriendo de primera clase. Se llamó a los paramédicos. El avión realizó un aterrizaje de emergencia en Seattle. Mientras sacaban el cuerpo inconsciente de Sarah del avión, ella susurró una palabra: «Papá». Lo que ninguno de ellos sabía. Lo que Christine Parker y los pasajeros que apoyaron su tortura no podían imaginar era quién era realmente el padre de Sarah. Dimitri Kingston no era un padre cualquiera. Era uno de los transportistas más importantes del país. Y cuando su teléfono sonó con la noticia de que su hija estaba en el hospital, apenas con vida, todo estaba a punto de cambiar. Si quieres ver qué ocurre cuando este poderoso director ejecutivo descubra lo que le hicieron a su pequeña hija, tienes que seguir viendo porque el ajuste de cuentas que se avecina sacudirá a toda la industria de la aviación. Suscríbete para no perderte lo que sucede a continuación, porque esta historia está lejos de terminar. Si crees que nadie debería ser torturado en un avión, escribe sí en los comentarios y dinos desde dónde nos ves. Queremos saber hasta dónde ha llegado esta historia. Pero para comprender todo el horror de lo que sucedió en ese vuelo,
debemos remontarnos al principio. Volvamos a aquella mañana en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, cuando se suponía que iba a ser el día más emocionante de la vida de Sarah Kingston. Sarah era una niña negra menuda de 10 años con largas trenzas adornadas con cuentas de colores que tintineaban suavemente al caminar. Llevaba una mochila morada cubierta de parches de unicornios y abrazaba con fuerza su peluche favorito, un unicornio blanco al que había llamado Sparkles. Este no fue un viaje cualquiera. Era la primera vez que volaba sola. Viajaba a Seattle para pasar 2 semanas con su tía Grace durante las vacaciones de primavera. Estaba nerviosa, emocionada y decidida a ser valiente. Su padre, Dimitri Kingston, se arrodilló en el control de seguridad, con las manos sobre sus pequeños hombros. Dimitri era alto, imponente, impecablemente vestido con un traje a medida. Pero esto es algo que nadie en ese vuelo sabía. Dimitri Kingston no era un padre cualquiera. Fue el director ejecutivo de Aero Vantage Airlines, una de las aerolíneas más grandes del país. Conocía la aviación al dedillo. Conocía los registros de seguridad, los protocolos, las estadísticas. Precisamente por eso había elegido Pacific Northwest Airlines para el vuelo de Sarah. Tenían el mejor historial de seguridad del sector. «Recuerda lo que te dije», dijo la princesa Dimitri con dulzura. «Guarda tu inhalador en el bolsillo delantero de tu mochila, donde puedas alcanzarlo fácilmente. Si sientes aunque sea un poco que no puedes respirar, úsalo inmediatamente. No esperes». Sarah asintió, intentando parecer segura de sí misma, aunque le temblaban las manos. «Y llámame en cuanto aterrices». Ni 5 minutos después. En el instante en que ese avión toca tierra. «De acuerdo, lo haré, papá. Prometo». Dimitri la estrechó contra sí en un fuerte abrazo. «Hoy vuelas con Pacific Northwest Airlines porque tienen el mejor historial de seguridad. Lo harás genial, princesa. Sé que lo harás». Él le besó la coronilla. «Te amo más que a todas las estrellas del cielo». «Yo también te quiero, papá». Sarah observó cómo su padre se alejaba, volviéndose 3 veces para saludar con la mano hasta que finalmente desapareció de su vista. Abrazó con fuerza a Sparkles, respiró hondo y se dirigió hacia su puerta. Lo que ella ignoraba era que su padre tenía su propio vuelo esa mañana. Dimitri también volaba a Seattle para una conferencia de negocios, pero su vuelo salió 2 horas después que el de ella desde una terminal completamente diferente. El plan era perfecto. Ella aterrizaría, él llegaría poco después, y juntos darían una sorpresa a la tía Grace. En cambio, se convertiría en la peor pesadilla de todos los padres. En la puerta C-47, Sarah se unió a la fila para abordar el vuelo PN-283. La agente de la puerta de embarque sonrió cálidamente cuando ella presentó la documentación de la menor no acompañada. «Primera vez que vuelo sola, cariño». Sarah asintió. «Lo harás genial». Pero en el momento en que Sarah subió a ese avión, todo cambió. Christine Parker estaba esperando. Una mujer rubia de unos 50 años, con rasgos afilados y un semblante aún más afilado. Llevaba 18 años trabajando como auxiliar de vuelo y tenía fama de ser estricta a la hora de mantener el orden. Cuando sus ojos se posaron en Sarah, una niña negra de 10 años que viajaba sola con un peluche. Algo cambió en su expresión. Sus labios se apretaron formando una fina línea. Christine se interpuso directamente en el camino de Sarah. «Deténgase ahí mismo. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde están tus padres?» Sarah alzó la vista confundida. El agente de la puerta acababa de revisar todo. «Tengo 10 años, señora. Viajo sola a Seattle para visitar a mi tía. Tengo mis papeles. Déjame verlo». Cristina arrebató la carpeta amarilla de las manos de Sarah, examinándola con exagerado escrutinio, hojeando lentamente cada página mientras la fila detrás de Sarah se alargaba. Finalmente, lo devolvió. «Vacía tu mochila». «¿Qué? Te dije que vaciaras tu mochila aquí mismo». «Problemas de seguridad». «Pero el personal de seguridad ya lo revisó».
Este es mi avión. Tengo autorización para inspeccionar las pertenencias de cualquier pasajero. Ahora vacíalo. Las mejillas de Sara ardían de vergüenza mientras se arrodillaba en el pasillo ante la mirada de decenas de pasajeros. Sacó su libro, sus auriculares, su iPad, una bolsa de frutos secos, su estuche y, finalmente, su inhalador. Christine lo recogió y lo examinó. ¿Para qué es esto? Tengo asma, dijo Sara en voz baja. Por supuesto que sí. Christine lo dejó caer de nuevo con descuido. Una mujer que estaba detrás de Sara, Linda Beaterbe, tomó la palabra. Por fin, alguien que se toma la seguridad en serio. En estos tiempos, nunca se puede ser demasiado precavido. Otros pasajeros murmuraron. Acuerdo. Exactamente. ¿Niños volando solos? ¿Qué estarán pensando los padres? Sara volvió a guardar rápidamente sus pertenencias, con las manos temblando. Pero Christine no había terminado. Miró la tarjeta de embarque de Sara y frunció el ceño. Asiento junto a la ventana para un menor no acompañado. Eso es irregular. Los asientos de pasillo son solo para supervisión. Te sentarás en la sala 22D. Pero este es el asiento que eligió mi padre. Bueno, tu padre no está aquí, ¿verdad? Mover. Sara avanzó por el pasillo, abriéndose paso entre los pasajeros molestos. Un anciano blanco llamado Harold Mitchell refunfuñó en voz alta. Excelente. Un niño en nuestra fila. Este va a ser un vuelo largo. La mujer que estaba a su lado, Karen Stevens, sonrió con una mueca forzada. Niños volando solos. ¿A dónde va a parar este mundo? A los padres de hoy en día simplemente no les importa nada. Sara fingió no oír. Se acomodó en su asiento, se abrochó el cinturón y abrazó a Sparkles con fuerza. Parpadeó para contener las lágrimas. Ella fue valiente. Ella era fuerte. Su padre creía en ella. El avión despegó y Sara observó por la ventana cómo Dallas se hacía cada vez más pequeña abajo. Solo unas pocas horas más, se dijo a sí misma. Pero a los 30 minutos de vuelo, cuando Christine comenzó a servir las bebidas, fue cuando empezó la verdadera pesadilla. Sara observó cómo Christine y otra azafata empujaban el carrito por el pasillo. La voz de Christine era alegre y cálida mientras atendía a los pasajeros. ¿Qué puedo ofrecerle hoy? ¿Café? Absolutamente. Pero cuando el carrito llegó a la fila 22, Christine le sirvió a Harold su refresco de jengibre. Le sirvió a Karen agua con mucho hielo. Y entonces pasó junto a Sara sin siquiera mirarla. Sara esperó, pensando que tal vez Christine lo había olvidado. Pero el carrito continuó por el pasillo, atendiendo a cada pasajero que venía después de ella. Transcurrieron 10 minutos. Sara tenía la garganta seca. Finalmente, levantó la mano cortésmente. Disculpe. Christine no respondió. Sara lo intentó de nuevo, más alto. Disculpe, señora. Christine se giró lentamente. ¿Qué? ¿Me da un poco de zumo de manzana, por favor? No tenemos zumo de manzana y los niños deben pedir permiso antes de hablar con los miembros de la tripulación. Sara estaba confundida. Ella había pedido permiso. Lo lamento. ¿Me puede dar agua entonces? Por favor. Te atenderé cuando tenga tiempo. Christine se dio la vuelta y siguió caminando por el pasillo. Harold se inclinó hacia adelante. Así es. Los niños de hoy no tienen modales de ningún tipo. Karen asintió. Mis hijos jamás viajarían solos a esa edad. Es una crianza irresponsable. Entonces empezaron a hablar de Sara como si no estuviera allí. Harold probablemente ni siquiera puede permitirse una niñera. A Karen o a los padres simplemente no les importa. Simplemente, envíen al niño lejos. Sara se hundió más en su asiento, agarrando las purpurinas con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Intentó leer su libro, pero las palabras se le nublaban. Ella no era difícil. Ella había sido educada. Ella había dicho por favor. ¿Qué había hecho mal? Pasó una hora, luego otra.
Sara seguía sin recibir nada de beber. Tenía la garganta como papel de lija. Finalmente, recordó el botón de llamada del que le había hablado su padre. Si necesitas algo, princesa, solo tienes que pulsar ese botón. Entonces, extendió la mano y lo presionó. Christine apareció 30 segundos después, y no estaba contenta. ¿Y ahora qué? Disculpe la molestia, señora, pero tengo mucha sed. ¿Podría tener un poco de agua, por favor? Los ojos de Christine brillaron con ira. El botón de llamada es solo para emergencias. Estás interrumpiendo todo el vuelo. Pero mi padre me dijo, no me importa lo que haya dicho tu padre. No pulses ese botón a menos que sea una situación de vida o muerte. ¿Me entiendes? La voz de Linda vino de atrás. Ha estado pulsando ese botón constantemente. ¡Qué malcriados son estos niños! Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Pero esta es la primera vez que no les contesto mal a los adultos. Christine se inclinó, dejando su rostro a centímetros del de Sara. Vas a permanecer aquí sentado en silencio durante el resto del vuelo o informaré al capitán de tu comportamiento. ¿Está claro? Sara asintió, incapaz de hablar. Una lágrima rodó por su mejilla. Christine lo vio y hasta sonrió con sorna antes de marcharse. ¿Puedes creer cómo están tratando a este niño inocente? ¿Qué harías si presenciaras esto? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo. 3 filas más adelante, un hombre de negocios llamado Robert Chen había estado escuchando. Se dio la vuelta y llamó a Christine. Disculpa, el niño acaba de pedir agua. Parece razonable. Christine regresó molesta. Señor, la política de la aerolínea dicta que yo determino qué es y qué no es razonable. Karen intervino de inmediato. Métete en tus asuntos. La azafata sabe lo que hace. Harold añadió, exacto. Hoy en día la gente siempre se mete en todo. Robert sacó una botella de agua de su bolso y se levantó para dársela a Sara. Christine le bloqueó el paso. Señor, siéntese. Solo le estoy dando agua. No se puede dar comida ni bebida a menores no acompañados sin la autorización de la tripulación. Siéntese o le pediré que lo bajen al aterrizar. Los pasajeros a su alrededor estallaron en protestas. La está acosando. Hay gente que cree que las normas no se aplican a ellos. Gracias por velar por nuestra seguridad. Robert, superado en número y furioso, volvió a sentarse. Miró a Sara, que ahora lloraba en silencio y se sentía completamente impotente. Otra pasajera, Jennifer Martínez, se puso de pie. Esto está mal. Esa niña no ha hecho nada más que existir. Karen puso los ojos en blanco. Ay, por favor, no seas tan dramática. Linda, siempre haciéndose la víctima. Pero Jennifer sacó su teléfono. Estoy documentando esto a cada instante. Y esa documentación pronto se convertiría en la prueba que expondría esta pesadilla al mundo. Porque lo que estaba a punto de suceder llevaría esta tortura a un punto insospechado. Regresa. Si quieres ver hasta dónde llega esto y qué sucede cuando el poderoso padre de Sara, director ejecutivo, se entere, suscríbete ahora mismo. Esta historia está a punto de ponerse aún más intensa. 2 horas y media después del despegue, Sara aún no había recibido ni una gota de agua. Tenía los labios resecos, la garganta le ardía y la humillación la estaba quebrando poco a poco. Pero Robert Chen, el empresario sentado 3 filas más adelante, lo había estado escuchando todo y, finalmente, se hartó. Robert se giró en su asiento, frustrado. Disculpe, le dijo a Christine. La niña acaba de pedir agua. Eso es razonable, dijo Christine, con el rostro desencajado por la irritación. Señor, la política de la aerolínea es que yo determino qué es razonable en este avión. Y aquí es donde la cosa se pone aún peor. En lugar de que los demás pasajeros defendieran a la niña sedienta, se ensañaron con Robert. Karen Stevens, la mujer sentada junto a Sara, espetó: métete en tus asuntos.
La azafata sabe lo que hace. Harold Mitchell añadió, exactamente. Hoy en día la gente siempre se entromete. Déjala hacer su trabajo. Robert no podía creer lo que oía, pero no iba a rendirse. Metió la mano en su mochila, sacó una botella de agua sin abrir y se levantó para devolvérsela a Sarah. Antes de que pudiera dar 2 pasos, Christine le bloqueó el paso. Señor, siéntese. No se puede dar comida ni bebida a los mineros que no van acompañados sin la aprobación de la cuadrilla. Robert la miró incrédulo. Esa no es una política real. Está en esta aerolínea. Siéntate ahora o te haré bajar al aterrizar. Los pasajeros a su alrededor estallaron en apoyo a Christine. Gracias por mantenernos a salvo de los alborotadores, gritó Linda desde atrás. Otras voces se unieron. Algunas personas creen que pueden hacer lo que quieran. Está protegiendo a esa niña. La está protegiendo negándole agua durante 3 horas. Pero Robert estaba en desventaja numérica. Miró a Sarah, con los ojos llenos de lágrimas, y articuló sin emitir sonido, lo siento, antes de volver a sentarse a regañadientes. Sarah asintió levemente. Otra lágrima rodó por su mejilla. Abrazó a Sparkles con más fuerza, intentando hacerse lo más pequeña posible, deseando poder desaparecer. Pero la tortura no había terminado. Ni mucho menos. 2 horas y media después del despegue, Sarah necesitaba desesperadamente ir al baño. Llevaba 45 minutos aguantando, demasiado asustada para levantarse, demasiado asustada de lo que Christine pudiera hacer. Pero ya no podía esperar más. Cuando la señal de los cinturones de seguridad se apagó, se desabrochó con cuidado y se puso de pie. Al instante, como si había estado observando y esperando cuando apareció Christine. ¿A dónde crees que vas? Al baño, por favor, señora. Christine se cruzó de brazos. Deberías haber pensado en eso antes del despegue. Los mineros que viajan solos necesitan permiso para levantarse de sus asientos. La voz de Sarah sonaba desesperada. Pero de verdad necesito ir. Siéntate. Esperarás hasta que te diga que puedes ir. Harold asintió con aprobación. Exacto. Las reglas son las reglas, añadió Karen. Cuando era joven, sabíamos comportarnos en los aviones. Sarah volvió a sentarse, con todo el cuerpo tenso por la incomodidad, humillada hasta la médula. Pasaron 25 minutos agonizantes. 25 minutos de una niña de 10 años sentada, visiblemente angustiada, retorciéndose en su asiento, luchando contra las lágrimas. Finalmente, levantó la mano de nuevo, con la voz quebrada. Por favor, señora, de verdad que no puedo esperar más. Por favor, suspiró Christine dramáticamente, como si Sarah le pidiera el oro y el moro. De acuerdo, pero rápido y no toques nada innecesario. Mientras Sarah corría hacia el baño, Christine anunció en voz alta para que todos la oyeran. Algunos niños simplemente no están preparados para viajar solos. Linda asintió desde su asiento. Totalmente de acuerdo. Cuando Sarah salió del baño minutos después, tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Se había derrumbado por completo en ese pequeño espacio, sollozando entre sus manos. Regresó a su asiento y se cubrió la cara con brillantina, intentando esconderse del mundo. Algunos se pusieron de pie. Jennifer Martínez había estado observando todo. Viajaba con su hijo de 8 años, y lo que presenciaba le revolvía el estómago. Sacó su teléfono en silencio y comenzó a documentar la hora, los detalles, todo, porque sabía que aquello no estaba bien. Sabía que alguien tenía que responsabilizar a esa gente. 3 horas después del despegue, comenzó el servicio de refrigerios. Christine recorrió la cabina con una cesta llena de pretzels y galletas, repartiendo los bocadillos con una sonrisa a cada pasajero. Harold recibió sus pretzels. Karen, sus galletas. Los pasajeros delante de Sarah, detrás de ella, al otro lado del pasillo, todos recibieron sus bocadillos. Todos menos Sarah. Christine pasó junto a su asiento sin siquiera detenerse,
sin siquiera reconocer su presencia. Sara observaba cómo todos a su alrededor comían, con el estómago rugiendo. Apenas había desayunado esa mañana por los nervios, y la mezcla de frutos secos que su padre le había preparado ya no quedaba. Tras ver cómo terminaba el servicio, Sara levantó tímidamente la mano una vez más. Christine regresó, con la irritación apenas disimulada. ¿Qué pasa ahora? ¿Me permite, por favor, un refrigerio? No me diste ninguno, dijo Christine, mirándola con ojos fríos. Tenemos suministros limitados. Los pasajeros que pagan tienen prioridad. La voz de Sara era débil y confusa. Pero mi papá pagó mi boleto. No te hagas la lista conmigo, jovencita. Karen jadeó dramáticamente. ¡Qué descaro! Cuando yo tenía su edad, jamás le habría contestado así. Harold negó con la cabeza. Los niños de hoy creen que se les debe dar todo gratis. Y entonces Linda pronunció las palabras que revelaron de qué se trataba realmente todo esto. Probablemente esté mintiendo sobre el pago. El rostro de Sara se descompuso. Ella no se defendió. Ella no discutió. Simplemente se dio la vuelta y se quedó mirando por la ventana, al otro lado de la fila, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Robert Chen ya había oído suficiente. Se levantó, cogió su paquete de snacks sin abrir y volvió a la fila de Sara. Toma, cariño, dijo suavemente, ofreciéndoselo. Puedes quedarte con el mío. Antes de que Sara pudiera siquiera alcanzarlo, Christine lo interceptó, arrebatándole el bocadillo de la mano. Ya se lo dije, señor. No se pueden entregar artículos a menores no acompañados sin autorización. La voz de Robert se elevó con ira. Esto es absurdo. Es una niña, no una prisionera. Esa es su última advertencia, señor. Siéntese ahora o llamo al capitán. La cabina volvió a estallar. Un pasajero de la fila 20 gritó, la está acosando. Ella solo está haciendo su trabajo. Otro gritó, hay gente que cree que las reglas no se aplican a ellos. La mentalidad de la turba se había apoderado por completo. Estos pasajeros se habían convencido de que eran los buenos, que apoyaban a la autoridad y mantenían el orden. No podían ver, o no querían ver, que estaban participando en el abuso de un niño inocente. Robert, superado en número y amenazado con ser expulsado, regresó a su asiento con las manos temblando de frustración y rabia. Jennifer Martínez se puso de pie, con la voz temblando de ira. Esto es incorrecto. Esa niña no ha hecho nada más que existir, y vosotros la estáis torturando. Karen puso los ojos en blanco. Ay, por favor, no seas tan dramático. Linda se burló. Hoy en día siempre hay alguien haciéndose la víctima. Jennifer levantó su teléfono. Estoy documentando cada instante y el mundo entero verá lo que ustedes hicieron. Harold se rió con desdén. Adelante, filma. Con esto solo demostrarás que la azafata tenía razón desde el principio. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. No tenía ni idea de que la documentación de Jennifer pronto se convertiría en prueba en un caso penal. Pero entonces, en el peor momento posible, sucedió algo que convertiría esta pesadilla en una situación de vida o muerte. La combinación de 3 horas de estrés, deshidratación, hambre, ansiedad y humillación finalmente hizo mella en el pequeño cuerpo de Sara. Su asma, que había controlado cuidadosamente durante 5 años, comenzó a agravarse. Comenzó de forma sutil. Su respiración se volvió un poco más rápida, un poco más superficial. Podía sentir cómo se le oprimía el pecho. Esa sensación familiar, como si alguien le estuviera apretando lentamente los pulmones. Ella conocía ese sentimiento. Sabía lo que se avecinaba y sabía que necesitaba su inhalador inmediatamente. Sara extendió la mano hacia su mochila, que estaba debajo del asiento que tenía delante. Sus pequeñas manos temblaban mientras intentaba abrir la cremallera. Su respiración se volvía cada vez más dificultosa, cada bocanada un poco más fuerte que la anterior. Consiguió abrir la mochila,
pero su inhalador se había deslizado hasta el fondo, enredado con el cable de sus auriculares. Karen notó que tenía dificultades. ¿Qué le pasa ahora? Harold apenas echó un vistazo. Probablemente otro acto para llamar la atención. Pero esto no fue ninguna actuación. La respiración de Sarah se estaba volviendo audiblemente sibilante. Ese silbido tan característico que cualquiera que conozca el asma reconocería inmediatamente. Finalmente, sus dedos agarraron el estuche del inhalador y lo sacó. Pero le temblaban tanto las manos por la falta de oxígeno que se le escapó entre los dedos. El inhalador cayó al suelo con un estrépito y rodó por el pasillo, deteniéndose a unos 90 centímetros de su asiento. Sarah la miró, intentó desabrocharse el cinturón de seguridad, pero jadeaba con tanta fuerza que su visión comenzaba a nublarse. Intentó hablar para pedir ayuda, pero lo único que salió fue un jadeo desesperado. «¡Ayuda! Por favor». Christine apareció en el pasillo, atraída por el alboroto. Miró a Sarah, la vio jadeando en busca de aire, vio el inhalador en el suelo entre ellas, y entonces hizo algo que atormentará de por vida a todos los que lo presenciaron. Miró el inhalador. Miró a Sarah, cuyos labios comenzaban a palidecer, y dijo con voz fría e impasible: «Se te cayó. Lo recoges. No soy tu criada». Robert Chen escuchó esto desde 3 filas más arriba. Se giró en su asiento, con los ojos muy abiertos por el horror. «Está sufriendo un ataque de asma. Dale el inhalador». Jennifer Martínez ya se había levantado de su asiento y corría por el pasillo. «¿Estás loco? No puede respirar». Pero Christine permaneció allí inmóvil, con los brazos cruzados. «Ella está bien. Ha estado muy dramática durante todo el vuelo. Esto es solo otra actuación». Los labios de Sarah ahora estaban notablemente pálidos, pasando de rosados a blancos. Su respiración era desesperada. Jadeos superficiales que sonaban como una puerta que cruje. Sus ojos estaban desorbitados por el terror. Sabía que se estaba muriendo. Podía sentir cómo su cuerpo se apagaba. Con sus últimas fuerzas, se desabrochó el cinturón de seguridad e intentó ponerse de pie. Intentó alcanzar su inhalador que estaba a tan solo 1 metro de distancia. Tropezó al entrar en el pasillo, su visión se fue estrechando hasta convertirse en un túnel. Su pequeño cuerpo se balanceaba inestablemente. Dio un paso, luego otro. La cabina daba vueltas a su alrededor. Podía oír voces que gritaban y chillaban, pero sonaban como si vinieran del agua, lejanas y distorsionadas. «Esto es increíble. ¿De verdad puede ser tan cruel? ¿Qué harías si estuvieras en este vuelo? Déjanos tu opinión en los comentarios». Sarah dio un paso más hacia su inhalador, extendiendo la mano temblorosa. Y fue entonces cuando sus piernas cedieron por completo. Sus rodillas cedieron y se desplomó hacia adelante. Su pequeño cuerpo golpeó el suelo con fuerza. Su cabeza golpeó el reposabrazos del asiento del otro lado del pasillo al caer, con un ruido sordo y desagradable. Y entonces se quedó quieta, completamente quieta, sin moverse, sin respirar. La cabina se convirtió en un caos absoluto. Los pasajeros gritaban. Robert Chen ya se había levantado de su asiento, abriéndose paso a empujones entre la gente. Jennifer Martínez recogió el inhalador del suelo y se arrodilló junto al cuerpo inmóvil de Sarah, acunando su cabeza. «Cariño, ¿puedes oírme?». La voz de Jennifer se quebraba. Sus manos temblaban mientras intentaba colocar el inhalador en los labios de Sarah. «Aquí tienes tu medicina. Vamos, cariño. Respirar». Pero Sarah estaba inconsciente. Sus labios estaban pálidos, casi azulados en los bordes, su pecho apenas se movía. Una azafata más joven llamada Sarah salió corriendo de la cocina, con el rostro pálido de terror. «Dios mío, Christine, ¿qué ha pasado?». Christine se quedó paralizada, el color se le fue del rostro al darse cuenta finalmente de la realidad. Ella simplemente se desplomó. «No lo hice». Sarah cogió el teléfono, con la voz temblorosa. «Capitán, soy Sarah. Tenemos una emergencia médica».
Menor de 10 años no acompañado. Ataque de asma grave. Está inconsciente y no responde. Se oyó la voz del capitán. Tenso y controlado. Copiar. Declaración de estado de emergencia. Seattle Tacoma está a 20 minutos. ¿Hay algún médico a bordo? Si quieres ver qué sucede cuando el padre de esta chica, que es director ejecutivo, descubre lo que le hicieron a su hija, tienes que seguir viendo. Suscríbete ya porque esta historia está a punto de explotar de una forma que nadie vio venir. Sara dio 2 pasos desesperados hacia su inhalador que yacía en el suelo. Su visión se convertía en un túnel, los bordes se oscurecían. Extendió la mano temblorosa, tan cerca, un paso más, y entonces sus piernas cedieron por completo. Se desplomó hacia adelante, su pequeño cuerpo deformándose como una marioneta a la que se le han cortado los hilos. En la caída, su cabeza golpeó el reposabrazos del asiento del otro lado del pasillo con un ruido sordo y desagradable. Entonces cayó al suelo y se quedó completamente inmóvil, sin moverse, sin respirar. La cabina se convirtió en un caos absoluto. Los pasajeros gritaban y saltaban de sus asientos. Robert Chen ya corría por el pasillo gritando: «Llamen a los servicios médicos ahora. Que alguien llame para pedir ayuda». Jennifer Martínez recogió el inhalador del suelo y se arrodilló junto al cuerpo inmóvil de Sara. Acomodó la cabeza de la niña en su regazo, con las manos temblando violentamente. «Cariño, ¿me oyes? Tengo tu inhalador. Vamos, cielo. Respira». Intentó administrárselo a Sara en los labios, presionando el envase, pero Sara estaba completamente inconsciente. Sus labios eran pálidos, casi azulados en los bordes. Su pecho apenas se movió. «No respira bien». Jennifer gritó: «Necesitamos un médico. ¿Hay algún médico en este avión? Por favor». Sarah Williams, la azafata más joven, salió corriendo de la cocina, con el rostro blanco de absoluto terror. «Dios mío, Christine, ¿qué ha pasado? ¿Qué hiciste?» Christine se quedó paralizada en el pasillo, con el rostro pálido como la nieve, mientras la realidad de lo que había hecho finalmente la golpeaba con fuerza. Ella simplemente se desplomó. «No lo hice. Hace un segundo estaba bien». Y entonces, incluso en ese momento, incluso con un niño inconsciente en el suelo, los pasajeros que habían apoyado la crueldad de Christine comenzaron a poner excusas. Harold se removió en su asiento, incómodo, pero a la defensiva. Bueno, el niño estuvo exagerando durante todo el vuelo. ¿Cómo íbamos a saber que esta vez fue diferente? La voz de Karen sonaba ahora insegura, pero seguía esquivando el tema. Debe tener una afección preexistente. Eso no es culpa de la aerolínea, ¿verdad? Sus padres deberían haberle contado eso. Linda añadió: probablemente sea alérgica a algo. Sus padres deberían haber avisado a todo el mundo antes de subirla al avión. Robert Chen se giró bruscamente y la furia en su voz silenció a toda la cabina. ¿Hablan en serio? ¿De verdad están hablando en serio ahora mismo? A este niño se le negó agua durante 3 horas. Le negaron la comida. Se sintió humillada cuando necesitó ir al baño. Y cuando estaba muriendo, cuando no podía respirar, esa azafata le dio una patada al inhalador y la llamó dramática. Y todos ustedes lo apoyaron. Todos coincidieron en que se lo merecía. Mírala ahora. Mira lo que has hecho. La cabaña quedó en silencio, salvo por los sollozos de Jennifer y la respiración superficial y áspera de Sara. Sara se arrodilló junto a Sara y le tomó el pulso en el cuello. Le temblaban los dedos. Su pulso es débil. Es realmente débil. Tenemos que aterrizar ahora. Ahora mismo. Agarró el teléfono, y su voz se quebró mientras se comunicaba por radio con la cabina. Capitán, soy Sara. Emergencia médica. Menor de 10 años no acompañado. Ataque de asma grave. Está inconsciente y no responde. Hubo una pausa. Entonces se oyó la voz del capitán. Tenso pero controlado. Entendido, Sara. Declaración de estado de emergencia.
Nos desviamos. No, espera. Seattle-Tacoma está a 20 minutos. Vamos a entrar directamente. Los equipos de emergencia estarán esperando. La voz del capitán se oyó por el intercomunicador y se podía percibir la urgencia. Damas y caballeros, estamos experimentando una emergencia médica. Aterrizaremos en Seattle en aproximadamente 20 minutos. El personal de emergencias abordará inmediatamente a su llegada. Por favor, mantengan la calma y permanezcan en sus asientos. Sara hizo otro anuncio, con la voz quebrada por la emoción. ¿Hay algún médico a bordo? Si usted es médico, por favor identifíquese inmediatamente. De primera clase. Una mujer de unos 50 años se puso de pie. La doctora Patricia Hughes, pediatra de Boston, se abrió paso rápidamente por la cabina. Cuando llegó hasta Sara y vio a la niña inconsciente en el suelo, su formación profesional se activó de inmediato. Se arrodilló, abrió las vías respiratorias de Sara, comprobó si había obstrucciones y le tomó el pulso. ¿Cuánto tiempo lleva sin su inhalador?, preguntó la doctora Hughes con voz aguda y concentrada. Jennifer, llorando abiertamente, apenas podía articular palabra. Al menos 10 minutos. Estaba justo ahí, en el suelo, y la azafata también. Señaló a Christine. Se negó a ayudarla a conseguirlo. La doctora Hughes miró a Christine y el disgusto en sus ojos era absoluto. ¿Qué hiciste? La voz de Christine era apenas un susurro. No me di cuenta de que era grave. Pensé que el hecho de que fuera solo una niña jadeando no era lo suficientemente grave para ti. La doctora Hughes la interrumpió con voz gélida. Se volvió hacia Sara y le administró otra dosis con el inhalador. Esta vez, manteniéndolo presionado durante más tiempo, observando el pequeño pecho en busca de cualquier signo de mejoría. Vamos, cariño. Respira por mí. Vamos. Los segundos parecieron horas. Toda la cabaña observó, en un silencio horrorizado. Y finalmente, un pequeño movimiento. El pecho de Sara se elevó ligeramente. Una respiración superficial. Luego otro. Sus párpados aletearon pero no se abrieron. Está respirando, dijo la doctora Hughes con alivio en la voz, pero es una respiración superficial y débil. Necesita hospitalización inmediata. Esto es potencialmente mortal. Unos minutos después, no terminó la frase. No era necesario. Sara miró a Christine y la ira en su voz era inconfundible. Ve a la cocina ahora mismo. No vuelvas aquí. Ni se te ocurra volver aquí. Christine retrocedió hacia la cocina, con el rostro pálido y las manos temblorosas, pero Sara la llamó. Y no toques nada. No borres nada. La policía del aeropuerto querrá hablar contigo. Los pasajeros que habían apoyado a Christine ahora se retorcían incómodos. Harold se removió incómodo en su asiento. Toda su confianza anterior se esfumó. Bueno, ¿cómo vamos a saber que esta vez era realmente tan grave? Karen, con voz defensiva pero temblorosa. Debería haberlo dicho de forma más clara. Debería haberlo hecho más obvio. Robert se giró lentamente, y cuando habló, su voz fue baja pero resonó en toda la cabina como un trueno. Ella sí que lo dijo varias veces. Suplicó ayuda. Suplicó que le dieran agua. Suplicó que le dieran comida. Suplicó que la dejaran usar el baño. Suplicó por la dignidad humana básica. Y cada vez que la llamabas dramática, la llamabas engreída. La llamaste mentirosa. Usted apoyó a su abusador. Así que, ni se te ocurra quedarte ahí sentado ahora y actuar como si esto no fuera también culpa tuya. Jennifer Martínez, que aún sostenía la cabeza de Sara en sus brazos, los miró con lágrimas que corrían por sus mejillas. Esta bebé está luchando por su vida en este momento, y tú sigues poniendo excusas. Sigues intentando justificar lo que hiciste. Linda, dice a la defensiva, aunque ahora su voz es más baja. Simplemente estábamos apoyando al equipo. Eso es lo que hacen los pasajeros responsables. No, dijo Robert en voz baja. Lo que estabas apoyando era la crueldad.
Lo que apoyabas era la tortura de una niña, y ahora tienes que vivir con eso. El avión comenzó su rápido descenso hacia Seattle. El doctor Hughes monitoreaba la respiración de Sarah, que seguía siendo superficial, pero al menos constante. Los minutos transcurrían en un silencio sepulcral, y entonces, a través de las ventanas, los pasajeros pudieron ver los vehículos de emergencia alineados en la pista, con sus luces rojas y azules parpadeando. El avión aterrizó y se dirigió rápidamente a la puerta de embarque. En el momento en que se detuvo, la puerta se abrió de golpe y los paramédicos entraron corriendo con equipo, una camilla y tanques de oxígeno. Se movieron con la eficiencia propia de la práctica, rodeando el pequeño cuerpo de Sarah. El paramédico jefe, un hombre de unos 40 años con ojos amables, se arrodilló junto a ella. ¿Cómo se llama?, preguntó Sarah, consultando la lista de pasajeros con manos temblorosas. Sarah Kingston, tiene 10 años. Contacto de emergencia. Su padre, Dimitri Kingston. Sarah leyó el número de teléfono y el paramédico lo transmitió inmediatamente por radio a alguien en el hospital. Los paramédicos trabajaron con rapidez. Le colocaron una mascarilla de oxígeno adecuada a Sarah y le canalizaron una vía intravenosa en su pequeña garganta. La sujetaron a la camilla. El doctor Hughes se quedó a su lado, negándose a irse. «Voy con ella al hospital», dijo con firmeza. «Esta niña no debe estar sola». Mientras se preparaban para subir a Sarah a la camilla, ella abrió los ojos un instante. A través de la mascarilla de oxígeno, su voz era débil, muy tenue, pero todos a su alrededor la oyeron con claridad. «Papá», susurró. «¿Quieres a mi papá?». Luego volvió a cerrar los ojos y los paramédicos la sacaron rápidamente del avión. La policía del aeropuerto subió a bordo inmediatamente después. El oficial James Walls, un veterano con 20 años de servicio, se dirigió directamente a la cocina donde Christine estaba sentada con la cabeza entre las manos. Christine Parker. Levantó la vista, con el rímel corrido por su rostro en rayas negras. «Sí, necesitamos hablar con usted sobre este incidente. Por favor, venga con nosotros». Su voz temblaba. «¿Estoy arrestada? Tenemos preguntas que necesitan respuesta. Preguntas serias. Por favor». Sarah los interrumpió, extendiéndoles el teléfono de Jennifer. «Oficial, esta pasajera documentó todo, absolutamente todo lo que sucedió desde el despegue hasta que la niña se desplomó. Horas, fechas, todo». El oficial Walls tomó el teléfono y revisó las detalladas notas de Jennifer. Con cada línea que leía, su mandíbula se tensaba. «Señora», le dijo a Jennifer, «necesito que venga a dar una declaración formal». «Por supuesto», dijo Jennifer sin dudar. «Les contaré todo lo que vi». Robert Chen se puso de pie. «Yo también. Presencié todo de principio a fin». Uno a uno, los demás pasajeros comenzaron a levantar la mano. 8 personas se ofrecieron voluntarias para dar declaraciones, pero Harold, Karen y Linda permanecieron en silencio en sus asientos, repentinamente muy interesados en sus teléfonos, en cualquier cosa menos en establecer contacto visual con los agentes. Mientras escoltaban a Christine fuera del avión, tuvo que pasar por la fila 22, por el asiento vacío de Sarah, donde su unicornio de peluche seguía abandonado. Una mochila morada con parches de unicornio todavía escondida debajo del asiento. Los restos del viaje de una valiente niña que se convirtió en una pesadilla. Pero ninguno de ellos sabía lo que se avecinaba. Ninguno de ellos tenía ni idea de quién era realmente Dimitri Kingston. Ninguno de ellos sabía que en menos de una hora, el nombre de Sarah Kingston sería tendencia mundial y sus acciones quedarían expuestas ante millones de personas. Porque en ese preciso instante, en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, el avión de Dimitri Kingston había aterrizado 30 minutos antes. Se dirigió directamente a su conferencia en un hotel cerca del aeropuerto, listo para pronunciar su discurso de apertura. Estaba en una sala de conferencias repasando sus notas cuando sonó su teléfono.
Hospital Infantil de Seattle. Su corazón se detuvo. El vuelo de Sara ya debería haber aterrizado. Debería haberle llamado. Pero en realidad era un hospital. ¿Hola? Su voz sonaba tensa. Señor Kingston, soy el doctor Morrison del Hospital Infantil de Seattle. Su hija Sara fue trasladada en ambulancia hace aproximadamente 15 minutos. Tuvo un grave ataque de asma durante el vuelo. El mundo entero de Dimitri se detuvo. La sala de conferencias a su alrededor se desvaneció. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Mi hija está bien? En estos momentos está recibiendo tratamiento en nuestro servicio de urgencias. Ella está estable, pero señor Kingston, fue muy grave. Te necesitamos aquí inmediatamente. Estoy a 20 minutos. Voy para allá ahora mismo. Ya se estaba poniendo en marcha, agarrando su chaqueta, sus llaves, abandonándolo todo. ¿Está consciente? ¿Puede respirar? Ella es estable. Solo asegúrate de llegar sano y salvo y te explicaremos todo. Dimitri corrió por el vestíbulo del hotel, dejó su coche de alquiler y salió derrapando del aparcamiento. Su mente daba vueltas. Sara tenía su inhalador. Ella sabía cómo usarlo. Padecía asma desde hacía 5 años y la controlaba a la perfección. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Llegó al Hospital Infantil de Seattle en 17 minutos, abandonando su coche en el área de urgencias, sin importarle las multas ni la grúa. Irrumpió por la entrada de emergencia. Soy Dimitri Kingston. ¿Dónde está mi hija Sara Kingston? La enfermera alzó la vista, con un destello de reconocimiento en los ojos. Ella había sido informada. Habitación 4. Señor Kingston. El doctor Morrison está con ella. Regresa directamente. Corrió por los pasillos, con el corazón latiéndole a 1000 por hora y las manos temblando. Y entonces la vio, a su pequeña hija, en una cama de hospital con una mascarilla de oxígeno cubriendo su carita y una vía intravenosa en su bracito, con monitores emitiendo pitidos a su alrededor. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan quebradiza. Sara, su voz se quebró. Princesa. Sus ojos se abrieron lentamente. Papá. Su voz era apenas audible a través de la máscara. Él le agarró la mano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y no le importaba quién lo viera. Aquí estoy, cariño. Papá está aquí. Ahora estás a salvo. Estás a salvo. La doctora Morrison dio un paso al frente. Era una mujer alta, de pelo gris y ojos amables. Señor Kingston, soy el doctor Morrison. Tu hija va a estar bien, pero necesito que entiendas la gravedad de esto. Estuvo a punto de morir. Su ataque de asma fue grave, pero lo que lo hizo crítico fue la demora en el tratamiento. Dimitri alzó la vista, y sus lágrimas se convirtieron en hielo. ¿Demora? ¿Qué retraso? Tenía su inhalador. Estaba en su mochila. Según varios testigos que se presentaron, incluido el doctor Hughes, que estaba en el vuelo y viajó en la ambulancia con Sara, a su hija se le impidió acceder a su inhalador durante casi 10 minutos después de que comenzara su ataque. El rostro de Dimitri quedó completamente inmóvil. Cuando habló, su voz era mortalmente silenciosa. ¿Impedido? Alguien impidió que mi hija usara su inhalador. La azafata, una mujer llamada Christine Parker. ¿Qué harías si fuera tu hijo /diagonal? ¿Hasta dónde llegarías por la justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios porque lo que sucede a continuación te sorprenderá. Dimitri se levantó lentamente y el doctor Morrison retrocedió un paso al ver la expresión de su rostro. Cuéntamelo todo, dijo con voz gélida. Quiero saber hasta el último detalle de lo que le ocurrió a mi hija en ese vuelo. Y luego quiero la información de contacto de cada testigo porque alguien va a responder por esto. Les prometo que si piensan que esta historia es intensa ahora, aún no han visto nada. Lo que Dimitri Kingston está a punto de desatar pondrá de rodillas a toda una aerolínea. Suscríbete ahora mismo porque no querrás perderte lo que sucede cuando un director ejecutivo va a la guerra por su hija. 1 hora más tarde, mientras Sara dormía en su cama de hospital,
La doctora Patricia Hughes llegó a la habitación. Se acercó a Dimitri con cautela. Señor Kingston, soy el doctor Hughes. Yo estaba en el vuelo con tu hija. Dimitri se puso de pie inmediatamente. Gracias por ayudarla. Gracias por estar ahí. La doctora Hughes negó con la cabeza tristemente. Ojalá me hubieran llamado antes. Señor Kingston, lo que le ocurrió a Sara no fue un accidente. Fue un abuso sistemático durante 3 horas seguidas. Ella lo describió todo. La negación del agua, la humillación en el baño, el hambre, los pasajeros que lo soportaron, el inhalador rechazado. Con cada detalle, la mandíbula de Dimitri se tensaba y sus manos se apretaban en puños. ¿Cómo se llama la azafata? Su voz era mortalmente silenciosa. Christine Parker. Dimitri sacó su teléfono e hizo una llamada. James, soy Dimitri. Necesito que obtengas todos los registros del vuelo PN 283 de Pacific Northwest Airlines de hoy. Manifiesto de la tripulación, grabaciones de seguridad, lista de pasajeros, todo. La vida de mi hija corría peligro. No me importa lo que cueste. Hazlo. Colgó el teléfono y se volvió hacia Sara. Ahora tenía los ojos abiertos, mirándolo con miedo. Papá, ¿estoy en problemas? La ira de Dimitri se transformó instantáneamente en angustia. Se sentó a su lado, tomando su pequeña mano. Problemas, cariño, no. No hiciste absolutamente nada malo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sara. Intenté portarme bien, papá. Dije, por favor y gracias. Seguí todas las reglas, pero ella fue tan mala, y todos estaban de acuerdo con ella. Todos decían que yo era mala. Cuéntamelo todo, cariño. Absolutamente todo lo que pasó. Entre lágrimas y con voz ronca, Sara relató la pesadilla. Cada negación, cada humillación, cada momento de crueldad. Y con cada detalle que compartía, la determinación de Dimitri se fortalecía hasta volverse inquebrantable. 2 horas después, Sara dormía plácidamente. Su tía Grace había llegado y estaba sentada junto a su cama. Dimitri besó la frente de su hija y le susurró, «Papá va a arreglar esto». Condujo directamente al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y entró en el centro de operaciones de Pacific Northwest Airlines. La recepcionista levantó la vista. «Señor, ¿tiene cita? Dígale a Sandra Chen que Dimitri Kingston está aquí. Querrá verme». Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par al hacer la llamada. En 2 minutos, apareció Sandra Chen, directora ejecutiva de Pacific Northwest Airlines. Extendió la mano. «Dimitri, yo me enteré de lo de tu hija. Lo siento mucho». Dimitri no le estrechó la mano. «Lo siento no basta. Sandra. Tu empleada casi mata a mi hija». Sandra retiró la mano con torpeza. «He suspendido a Christine Parker mientras se lleva a cabo una investigación. Quiero hablar con ella ahora». «Eso es muy irregular». La voz de Dimitri era gélida. «También lo es torturar a una niña de 10 años durante 3 horas. ¿Dónde está?» «La policía del aeropuerto la está interrogando en la sala de conferencias B. Llévame allí». Mientras caminaban por la zona restringida, Dimitri añadió, «También quiero hablar con los pasajeros que apoyaron sus acciones». Sandra se detuvo. «Dimitri, ¿qué planeas exactamente?» Él la miró. Sala de conferencias B de Justicia. Christine Parker estaba sentada con su representante sindical en la comisaría del aeropuerto. Cuando Dimitri entró, ella levantó la vista nerviosa. «¿Quién es usted?» «Soy Dimitri Kingston, el padre de Sara». El rostro de Christine palideció por completo. «También soy el director ejecutivo de Aero Vantage Airlines». «¿Sabes lo que eso significa?» Christine tartamudeó. «Yo, señor Kingston, fue un malentendido». La voz de Dimitri era fría como el acero. «¿Un malentendido? Permítanme aclararles las cosas. Le negaste agua a mi hija durante 3 horas. La humillaste cuando necesitaba ir al baño. La dejaste morir de hambre.
Y cuando no podía respirar, cuando se estaba muriendo justo delante de ti, le quitaste el inhalador de una patada y la llamaste dramática. Señor, por favor. No sabía que realmente se estaba muriendo. Sus labios eran azules. Se desplomó inconsciente. ¿Qué más necesitabas? El agente Walsh intervino. Señor Kingston, nosotros nos encargamos de esta investigación. Bien, porque voy a presentar todos los cargos posibles. Poner en peligro a un menor, agresión, negligencia criminal, violaciones de los derechos civiles. El rostro de Christine se contrajo. Derechos civiles. Nunca mencioné su raza. No tenías por qué hacerlo. Tus acciones hablaron con suficiente claridad. Y lo mismo hicieron los pasajeros que te apoyaron mientras torturabas a mi hija. Se volvió hacia Sandra. Quiero la lista de pasajeros. Quiero saber quién se rió mientras mi hija estaba deshidratada. ¿Quién la tachó de privilegiada cuando pidió dignidad básica? ¿Quién les dijo a las personas que intentaban ayudarla que se metieran en sus propios asuntos? Sandra vaciló. Dimitri, no podemos dar información de los pasajeros. Entonces la citaré a comparecer porque esto no se trata solo de Christine. Se trata de una cultura que lo permite, que lo fomenta, que premia la crueldad. El abogado de Christine intervino. Señor Kingston, mi cliente está dispuesta a disculparse. Dimitri se rió, pero no había humor en su risa. ¿Disculparse? Mi hija está en una cama de hospital con una vía intravenosa en el brazo. Está traumatizada. Ella cree que hizo algo mal porque decenas de adultos le dijeron que ella era el problema. ¿Y crees que una disculpa lo soluciona? Se apoyó en la mesa, con voz baja y amenazante. Christine Parker, te enfrentarás a cargos criminales. Vas a perder tu trabajo. Tendrás que rendir cuentas. Pero esto es solo el principio, dijo dirigiéndose a Sandra. En cuanto a Pacific Northwest Airlines, nuestro acuerdo de código compartido queda anulado. Nuestro programa conjunto de viajero frecuente ha finalizado. ¿Existe alguna alianza entre nuestras empresas? Encima. Eso supone $340 millones anuales. Acabas de perder. El rostro de Sandra palideció. Dimitri, por favor, hablemos de esto. ¿Lo quieres de vuelta? Transforme su empresa de arriba a abajo. Formación en diversidad, protocolos antivianos, sistemas de protección de pasajeros, y demuéstrenme que lo que le sucedió a Sara no puede volver a ocurrir jamás. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y miró a Christine por última vez. Oh, y Christine, el nombre de mi hija es Sara. Apréndanlo porque mañana, cuando esto se haga público, estará en todos los titulares. Se marchó, dejando a Christine llorando y a Sandra en estado de shock. ¿Está justificada su respuesta? ¿Qué más debería hacer? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo. En menos de 24 horas, el video de Jennifer Martínez se hizo viral. 15 millones de visualizaciones. El hashtag #Justicia para Sara fue tendencia mundial. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. La foto de Christine Parker con cara de pocos amigos estaba por todas partes. Los pasajeros que la apoyaron, Harold, Karen y Linda, fueron identificados en las redes sociales. Sus empleadores recibieron miles de quejas. Las acciones de Pacific Northwest Airlines cayeron un 12% en 2 días. La indignación pública fue enorme y Dimitri Kingston apenas estaba comenzando. Si quieres ver cómo termina esta historia y qué cambios surgen de la pesadilla de Sara, pulsa el botón de suscripción ahora mismo porque la resolución te devolverá la fe en la justicia. La noticia se viralizó en todo el país en 24 horas. Los titulares clamaban: la hija del CEO torturada en pleno vuelo. Pasajeros apoyaron el abuso. El video de Jennifer Martínez se viralizó, alcanzando 15 millones de reproducciones en tan solo 48 horas. El hashtag #Justicia para Sara fue tendencia mundial. Era imposible ignorarlo. Los noticieros mostraron imágenes de Christine Parker junto con clips del vuelo. Entrevistaron a Robert Chen, quien declaró:
Nunca me había sentido tan impotente en mi vida. Esta niña fue sistemáticamente deshumanizada durante 3 horas, y la mayoría de los pasajeros del avión lo aplaudieron. La doctora Patricia Hughes realizó su evaluación profesional. Como médica, puedo confirmar que Sarah Kingston estuvo a punto de morir. La demora en el tratamiento fue inexcusable y pudo haber sido fatal. Las acciones de Pacific Northwest Airlines se desplomaron un 12% en 2 días. La indignación pública fue masiva e implacable. Y entonces las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer. Karen Stevens, Harold Michey y Linda Beaterbe fueron identificados en cuestión de horas. Sus rostros, sus nombres, sus empleadores, todo expuesto. Sus empresas recibieron miles y miles de quejas. Karen dio una declaración a la prensa intentando defenderse. Solo estaba apoyando a la autoridad. No sabía que fuera tan grave. La respuesta pública fue rápida y brutal. Ese es el problema. No les importó saber. No les importó el sufrimiento de una niña frente a sus ojos. 5 días después, Sarah seguía hospitalizada, pero recuperándose. Estaba sentada en su cama coloreando un libro de princesas, con los monitores aún conectados. Un suave pitido la rodeaba. Dimitri estaba sentado a su lado con su portátil, trabajando a distancia, sin separarse de ella. Su peculiar gracia entró con helado. Sarah levantó la vista de sus dibujos. Papá, ¿por qué la gente está tan enfadada en Internet? Dimitri cerró su portátil. Porque lo que te pasó estuvo mal, princesa, y la gente lo sabe. Pero esa gente del avión, ellos creían tener razón. Realmente lo creían. Eso es lo que lo hace peligroso, cariño. A veces la gente hace cosas terribles creyendo que están completamente justificadas. Grace se sentó en el borde de la cama. Pero, ¿sabes qué, cariño? Más gente te defendió que la que te hirió. Señor Chen, señorita Martínez, doctor Hughes, Sarah, la azafata. Todos te defendieron. Los ojos de Sarah se iluminaron. Quiero darles las gracias. Llamaron a la puerta. Jennifer Martínez entró con su hijo de 8 años, que llevaba un ramo de flores. Sarah, ¿cómo te sientes? Sarah sonrió radiante. Mejor. Muchísimas gracias por ayudarme. Los ojos de Jennifer se llenaron de lágrimas. Lamento mucho no haber hecho más antes. Debería haberlo hecho. Ya hiciste suficiente, interrumpió Sarah. Me hiciste sentir que no estaba loca, que yo no era el problema. El hijo de Jennifer dio un paso al frente. Tímidamente y le entregó un dibujo a Sarah. Lo hice para ti. Eres tú como superhéroe. Sarah miró la fotografía. Una niña pequeña con trenzas y una capa volando por el cielo. Lo abrazó contra su pecho. Gracias. Esto es increíble. Otro golpe. Robert Chen entró con una bolsa de regalo. Sarah, te he traído algo. Lo abrió y encontró un unicornio de peluche aún más grande que Sparkles, con una melena de arcoíris. Sarah jadeó de placer. Ella es hermosa. Robert sonrió por ser el niño más valiente que jamás haya conocido. Sarah abrazó con fuerza al unicornio. Voy a llamarla Esperanza. 3 meses después, en una sala de audiencias del Congreso en Washington, D.C., todo había cambiado. Una pancarta colgaba sobre el Comité del Senado sobre Comercio, Seguridad Infantil en los Pasajeros. Dimitri estaba sentado en la mesa de los testigos con Sarah a su lado, vestida con su mejor traje. El senador Williams se dirigió a él. Señor Balkinston, gracias por llamar nuestra atención sobre este tema tan importante. Gracias por escuchar, senador. Lo que le pasó a mi hija les pasa a niños de todo este país todos los días. Simplemente no nos enteramos de la mayor parte. Dimitri presentó datos, caso tras caso documentado, de menores no acompañados que sufrieron abusos en vuelos. Propongo la Ley de Protección de Niños Pasajeros Sarah Kingston. Describió las disposiciones clave. Formación obligatoria en intervención para todo el personal de las aerolíneas.
Sistemas de monitoreo en tiempo real para menores no acompañados. Sanciones federales para las aerolíneas que no protejan a los niños. Protección para los miembros de la tripulación que denuncien abusos. El senador Rodríguez se inclinó hacia adelante. Sara, ¿quieres decir algo? Sara se puso de pie y se acercó al micrófono. Era pequeña, pero su voz era clara y fuerte. En ese avión tenía miedo, no solo de la azafata, sino de toda la gente que pensaba que me lo merecía. Quiero que los niños sepan que si alguien los trata mal, no es su culpa. Y quiero que los adultos sepan que el hecho de que alguien tenga autoridad no significa que tenga razón. Por favor, ayúdenme a proteger a niños como yo. La sala de comisiones estalló en aplausos. El senador Williams asintió firmemente. Este proyecto de ley será aprobado. Me aseguraré de ello. 6 meses después de aquel vuelo de pesadilla, tuvo lugar la gran inauguración de la Fundación Sarah's Wings en Dallas. La sede era luminosa y acogedora, con fotos de niños de todo el mundo que cubrían las paredes. Sara, sana y radiante, se puso de pie con unas tijeras enormes y cortó la cinta. Los flashes de las cámaras se dispararon. Los seguidores vitorearon. Dimitri subió al podio. Hace 6 meses, mi hija estuvo a punto de morir a causa de la crueldad disfrazada de autoridad. Hoy transformamos esa tragedia en esperanza. Detrás de él, unas pantallas mostraban la misión de la fundación. Formación gratuita para el personal de aerolíneas en todo el país. Una línea telefónica de atención las 24 horas, los 7 días de la semana, para niños que viajan solos. Asistencia jurídica para familias que sufren discriminación. Apoyo en salud mental para los niños afectados. A continuación, Sara tomó el micrófono. Cuando me sucedían cosas malas, me sentía tan pequeña. Pero entonces la gente buena me recordó que nunca fui pequeño. Siempre fui lo suficientemente importante como para importar. Esta fundación se asegura de que todos los niños lo sepan. Ella mantuvo la esperanza. Su unicornio. Esto es esperanza. Ahora ella viene conmigo a todas partes. Y voy a volver a volar porque me encanta volar. Y no dejaré que la gente mala me lo arrebate. 2 meses después, en el aeropuerto, Sara y Dimitri esperaban en la puerta de embarque para tomar un vuelo a París. Llevaba con orgullo su camiseta de la Fundación Sarah's Wings. Una azafata lo saludó con una cálida sonrisa. Señorita Kingston, bienvenida a bordo. Es un honor tenerte aquí. Sara le devolvió la sonrisa. Gracias. ¿Estás teniendo un buen día? La azafata se sorprendió por la amabilidad. Ahora lo soy. Sara se acomodó en su asiento, sacó un libro y se aferró a la esperanza bajo el brazo. Dimitri miró a su hija. ¿Lista para nuestra aventura, princesa? Listo, papá. Ya no tengo miedo. Sé quién soy. El avión rodó hacia la pista, y Sara miró por la ventana hacia las nubes, ya sin miedo, ya no destrozada, sino más fuerte que nunca. Christine Parker fue condenada a 2 años de prisión y se le prohibió de por vida trabajar en la aviación. Karen Stevens, Harold Michey y Linda Beaterbe perdieron sus empleos y se enfrentaron a litigios civiles en curso. La ley Sarah Kingston de protección infantil en vehículos fue aprobada por unanimidad en el Congreso y se convirtió en ley federal. Y la Fundación Wings de Sara ha protegido ya a más de 8.000 jóvenes viajeros y ha capacitado a 75.000 empleados de aerolíneas. El mal no siempre se anuncia. A veces se esconde tras sonrisas, procedimientos y la conformidad pasiva de personas que simplemente no quieren involucrarse. Pero el coraje no necesita de una multitud. Solo se necesita una persona dispuesta a decir, esto está mal. Sé esa persona. Protejan a los vulnerables. Habla cuando otros guarden silencio. Porque en el momento en que dejamos de preocuparnos por cómo se trata a los indefensos, nos convertimos en parte del problema. Si esta historia te conmovió, si el coraje de Sara te inspiró, por favor compártela. Que esto nos recuerde a todos que el silencio ante la crueldad nos convierte en cómplices.
Y si crees que todo niño merece protección y dignidad, pulsa el botón de suscripción y únete a nosotros para defender lo que es.